En este vídeo vamos a resolver un pequeño problema, un pequeño ejercicio sobre tiro parabólico. El enunciado dice que una persona que está situada en la azotea de un edificio de 30 metros de altura lanza un objeto horizontalmente a 5 metros por segundo. Nos pide que calculemos el alcance del objeto, es decir, el punto en el cual llega al suelo y la velocidad con la que llega al suelo. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es básicamente un dibujo. Entonces vamos a dibujar el suelo, el edificio y el objeto, que consideramos un punto material y por lo tanto vamos a dibujar como un pequeño círculo. Sabemos que inicialmente la velocidad que tiene el objeto es horizontal, porque el enunciado dice que se lanza horizontalmente. Por cierto, no dibujamos a la persona porque la persona no es relevante para el problema. Vamos a marcar los datos. Por ejemplo, tenemos que la altura del edificio es de 30 metros y tenemos que el módulo de la velocidad inicial es de 5 metros partido segundo. Por otro lado, sabemos que la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo y la representamos con G. Ya tenemos dibujado lo que es nuestro problema inicialmente y sabemos que en estas condiciones la trayectoria que va a seguir el objeto va a ser parabólica. Evidentemente, esto que está hecho a mano no nos da una idea real de cuál sería la parábola, pero aproximadamente sería una cosa parecida a eso. Y esto es lo que nos pide, esta es la primera cosa que nos pide, es el alcance. La otra cosa que nos pide es cuál es la velocidad final. La velocidad final, esto es importante tenerlo en cuenta, no es cero. Cuando un objeto llega al suelo, su velocidad no es cero, al contrario, es la velocidad más grande que puede tener. Si las cosas que caen tuviesen una velocidad cero justo en el momento en el que llegan al suelo, cuando nos caemos al suelo no nos haríamos daño. Os recuerdo que esta línea que he dibujado discontinua es la trayectoria. Y la trayectoria es una curva que llamamos parábola. Por lo tanto, es una trayectoria parabólica. Ya tenemos una idea aproximada de qué es, en qué consiste el problema, qué es lo que queremos buscar, que son básicamente el alcance y la velocidad final, los datos que tenemos y lo único que nos falta es decidir un sistema de coordenadas, un sistema de referencia. Lo lógico en estos casos es escoger el suelo como el eje de abscisas, el eje X. No lo voy a dibujar exactamente en el suelo para que sea más fácil de visualizar, pero coincide exactamente con el suelo, y los positivos apuntan hacia la derecha. El eje Y lo cogemos vertical, que pase por el objeto. Este sería el eje Y. Y decimos que los positivos son hacia arriba. Por lo tanto, el punto 0, el origen de coordenadas, es ese. Ese es el origen de coordenadas. Ya hemos hecho la primera parte, la parte más importante porque nos va a permitir decidir qué números vamos a sustituir en las ecuaciones. Ahora, ¿qué tipo de movimiento es? Lo hemos dicho al principio, es un tiro parabólico. Pero dentro del tiro parabólico es un caso especial. El caso especial del que estamos hablando es el que llamamos tiro horizontal. Y es tiro horizontal
Porque la velocidad inicial no tiene componente. Es decir, la velocidad inicial no apunta hacia arriba ni hacia abajo, apunta directamente en la horizontal, por lo tanto no tiene componente en y. Ahora bien, sabemos que un tiro parabólico es simplemente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en uno de los ejes y un movimiento rectilíneo uniforme en otro eje. Por lo tanto, si sabemos las ecuaciones de estos dos movimientos, podemos saber las ecuaciones del tiro parabólico. Empezamos por la posición. En el eje X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme es esta que hay aquí. La posición es la posición inicial más la velocidad en ese eje por el tiempo. Tenemos la otra ecuación, la de y. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, será la posición inicial, la velocidad inicial en ese eje por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A la aceleración no es necesario añadirle el eje y porque es la única que aparece en este problema. Entonces no hay confusión posible. Luego tenemos la velocidad en x, que como en ese eje es un movimiento rectilíneo uniforme, es constante, es igual a la velocidad inicial, mientras que la velocidad en y sí varía. La velocidad en y será la velocidad en y inicial más la aceleración por el tiempo. Estas son las ecuaciones de cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en un eje y rectilíneo uniforme en el otro eje. Es decir, estas son las ecuaciones de cualquier tiro parabólico. Voy a llevarlas a la siguiente página. Entonces, recalco que esto es cualquier tiro parabólico y ahora podemos obtener las ecuaciones del tiro parabólico que tenemos nosotros en nuestro sistema de referencia. Es decir, queremos las ecuaciones de nuestro tiro parabólico. Os recuerdo a todos que es tiro horizontal en nuestro sistema de coordenadas. Es importante recalcar que en otro sistema de coordenadas estas ecuaciones pueden ser ligeramente distintas. Bien, ¿cuál es la posición inicial en x? La posición inicial en x es 0 y la velocidad en x es precisamente 5 metros por segundo, positiva porque va hacia la derecha. Aquí no vamos a indicar las unidades. Donde no aparezcan las unidades se sobreentiende que son unidades del sistema internacional. En cuanto a y, para nuestro sistema de referencia, la posición inicial, que es esta, es 30 en ese eje. En cuanto a la velocidad inicial, en y, hemos dicho que es 0. Y la aceleración, vamos a coger el valor aproximado de 10, es algo que podéis hacer conmigo. Sabéis que el valor correcto en la superficie de la Tierra es aproximadamente 9,8, 9,81, pero como aproximación vamos a usar 10. Y como la aceleración apunta hacia abajo y en nuestro sistema de referencia los positivos son hacia arriba, necesitamos ese signo menos. Ya tenemos las ecuaciones de la posición en los dos ejes. Podemos hacer lo mismo con las ecuaciones de la velocidad y tendremos 5 y debajo tendremos esta expresión. Evidentemente, repito, aquí todos los valores están en unidades del sistema internacional. Voy a escribir debajo lo que son las ecuaciones ya simplificadas, quitando los ceros donde no los necesitamos.
y tendríamos menos 5t al cuadrado. Aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos menos 10t. Voy a enumerar las ecuaciones. Eso nos servirá luego de ayuda para visualizar de dónde proviene cada cosa. Escoger estos números y no otros es meramente convencional. No importa el nombre que uséis, no importa si son números, si son letras. La idea es que etiquetar una ecuación en física o en matemáticas nos ayuda a referirnos a ella por escrito sin necesidad de escribir demasiado. Ya tenemos esto. Y ahora podemos contestar a la primera pregunta. La primera pregunta era ¿cuál es el alcance? Nos preguntaban el alcance. Y el alcance es básicamente la posición en X. Equivale a X cuando llega al suelo. Y la condición de llegar al suelo, esa condición, equivale a decir que la y, la altura, es igual a la y del suelo. Y en nuestro sistema de referencia, esto es importante, el suelo está ahí, está en el cero. Entonces, llegar al suelo en nuestro sistema de referencia equivale a decir esto. En otro sistema de referencia el suelo podría estar en otro sitio, no en cero. Pero en el nuestro está en cero. ¿Cuál de las ecuaciones tiene y? ¿Cuál nos dice la posición en el eje y? ¿Cuál nos dice la altura? Es la ecuación 2, esta que tenéis aquí. Y por lo tanto, a partir de la ecuación 2, si sustituimos lo que sabemos, que es la altura, llegamos a una ecuación, perdonad, eso ha sido un error de copia, llegamos a esa ecuación, ¿de acuerdo? Es una ecuación cuadrática, es decir, es una ecuación de segundo grado, polinómica de segundo grado, pero es incompleta, esta es muy sencilla para resolver. Lo único que tenemos que hacer es pasar o el menos 30 al otro lado, o el 5t al cuadrado al otro lado. Y esto nos lleva a la solución siguiente. Tendríamos que t es la raíz cuadrada de 6. Y estos serían segundos. De las dos soluciones, de la positiva y la negativa que hemos escogido aquí, y hay matemáticos que dirían que no he sido lo suficientemente riguroso en esto, pero a efectos prácticos nosotros vamos a hacerlo de esta manera, pues tendríamos la raíz cuadrada de 6, porque menos la raíz cuadrada de 6 habla de lo que ocurre antes de que la persona lance el objeto. Por lo tanto, no nos interesa, solo nos interesa la positiva, en este caso solo esa. ¿De acuerdo? Ya tenemos el tiempo que tarda en caer. Eso es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Pero no es eso lo que nos piden. Lo que nos piden es dónde está cuando llega al suelo. Y el dónde está cuando llega al suelo nos lo da la ecuación 1. Entonces sustituimos el tiempo que hemos dicho que es de la raíz cuadrada de 6 segundos, en la ecuación 1. Tenemos que x será la posición inicial que habíamos dicho que era 0, por lo tanto es simplemente 5 raíz de 6. Y esto serían metros. No estoy calculando el valor decimal, esto sería simplemente sustituir en la calculadora 5 raíz de 6 y ya tendríamos
el alcance. Raíz de 6 es un poco más que 2, por lo tanto esto será un poquito más de 10. Vamos a decir que esto es aproximadamente 10. ¿De acuerdo? Ya hemos resuelto la primera pregunta. Hemos calculado el alcance. Ahora necesitamos contestar a la segunda. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es la velocidad que tiene cuando llega al suelo. Entonces, el tiempo sabemos que es de raíz de 6 segundos. La velocidad final tiene dos componentes. Vamos con la componente x, la componente y. Y las ecuaciones que nos dicen la componente x y la componente y son precisamente las ecuaciones 3 y 4. Son esas dos. Por lo tanto, tenemos... Permitidme que compruebe que está todo bien. 5, esta no varía, y la otra es menos 10t. Efectivamente. Y permitidme que lo escriba, que quede bien. Ahora, si en la primera, en la ecuación de t, no cambia el tiempo, porque no aparece t, pues entonces evidentemente la velocidad final en ese eje es de 5 metros partido segundo. Si en el segundo sigue esto, pues aquí tenemos lo que es la velocidad final. Observad una cosa importante, y es que el signo de la velocidad en el eje y es negativo, lo cual es lógico. Cuando llega al suelo va hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, este sería el resultado. Lo que ocurre es que lo que queremos es realmente el módulo de la velocidad final. Y el módulo de la velocidad final se calcula como el módulo de cualquier vector en dos dimensiones. Cuando tenemos las coordenadas cartesianas, las coordenadas en el eje x y en el eje y, usamos básicamente lo que es Pitágoras para encontrar el módulo del vector. Tenemos que la velocidad en x es 5, eso sería 5 al cuadrado. La velocidad en y es menos 10 raíz de 6. Y esto es 25. El signo menos desaparece, 10 se convierte en 100, 6 se convierte, perdón, raíz de 6 se convierte en 6. Entonces tenéis básicamente 625. Esa es la velocidad final, la raíz de 625. Y es fácil comprobar que si multiplicáis 25 por 25, esto sería 25, esto sería 125, esto sería 50, 625, es decir, esta raíz cuadrada es exactamente 25 metros partido segundo. Hemos llegado a la solución. Como veis, el problema se puede resolver sin necesidad de recurrir a una calculadora. En otros casos no es así. Espero que hayáis comprendido en qué consiste la resolución de este problema.